¿Te imaginas estar a bordo de un buque de guerra y de pronto descubrir que la realidad que conoces se está deshaciendo? Eso es en el fondo lo que cuenta la leyenda del experimento Filadelfia. Científicos que jugaron con campos que no entendían, marineros que dejaron de ser meramente carne y hueso, y un país que oficialmente negó que algo así hubiera pasado. Voy a contarte la historia completa, lo que sí sabemos por registros fiables, lo que afirmaron testigos en cartas y entrevistas, y qué teorías surgieron después. Y lo haré sin adornos. Cuando algo es rumor, te lo diré tal cual. El buque que aparece en todas las versiones del mito es el Eldridge DE-173, un destructor escolta de la clase Cannon, puesto en servicio en 1943. Su dotación estándar, según las especificaciones oficiales y las listas históricas, rondaba los 216 hombres aproximadamente, entre 15 oficiales y cerca de 201 tripulantes de marinería. Esa cifra es la referencia real para cualquier relato que hable de todos los hombres a bordo. Ahora, algo importante, no hay evidencia verificable de que los marineros elegidos para el experimento fueran voluntarios especiales o que se seleccionara personal distinto al de la dotación regular. Las versiones legendarias dicen que se usó la tripulación del propio Eldridge y que fue el personal a bordo quien sufrió los efectos. Pero los registros oficiales disponibles no muestran órdenes especiales de reclutamiento de tripulación para un ensayo de invisibilidad. Lo que sí se sabe con certeza es cuánta gente habitualmente servía en este tipo de navíos. Esta leyenda nace en 1955, cuando un hombre llamado Carl M. Allen, que también firmó como Carlos Miguel Allende en algunas comunicaciones, envió cartas y una copia anotada del libro del investigador Morris Jessup al Office of Naval Research y al propio Jessup, describiendo el supuesto experimento ocurrido en octubre de 1943. Estas cartas y las particulares anotaciones en los márgenes fueron el detonante que llevó la historia a la esfera pública paranormal. Es fundamental subrayarlo, esas cartas son la principal fuente de las afirmaciones extraordinarias: desaparición del barco, teletransportación a Norfolk y lo más macabro, marineros fusionados al metal. Pero son cartas, no son actas oficiales ni informes médicos. Según la versión que dejó Carl Allen a Jessup, en una prueba realizada en Filadelfia el 28 de octubre de 1943, se activaron equipos que generaron un inmenso campo electromagnético alrededor del Eldridge. El barco se desvaneció ante los ojos de testigos en tierra y apareció brevemente en Norfolk, Virginia, a cientos de kilómetros de distancia. Minutos después, regresó a Filadelfia. Al reaparecer, la tripulación sufrió efectos extremos: desorientación, vómitos, psicosis, algunos hombres desaparecidos y otros fusionados con las estructuras metálicas del barco. La Marina negó rotundamente que algo así hubiera ocurrido y señala que las leyes físicas conocidas no permiten semejante hazaña. El Office of Naval Research ha declarado que la idea de hacer invisible un barco y a su tripulación no se ajusta a leyes físicas conocidas. El Eldridge contaba con su dotación regular, las bitácoras, los Action Report y la lista de tripulación disponibles muestran los nombres y movimientos de los barcos en servicio. No existen órdenes públicas ni registros oficiales que indiquen una selección extraordinaria de personal para un experimento clandestino en esas fechas. Lo que aseguran algunas teorías
varios relatos paranormales y testigos tardíos afirmaron que la tripulación fue sometida a maniobras inusuales la noche del experimento. Esa misma noche, se indicó a los marineros permanecer en ciertos lugares del barco. Se instalaron bobinas y cables por cubierta y se conectaron grandes generadores eléctricos. Según estos relatos, muchos marineros no sabían la verdadera naturaleza de lo que se estaba probando. Otros, dicen las versiones, fueron informados de que se trataba de pruebas de desmagnetización o camuflaje radar. Estas versiones, aunque dramáticas, no tienen corroboración documental sólida. La parte más escalofriante de esta leyenda es el estado de la tripulación al regresar. Estas son las descripciones que circulan siempre, etiquetadas como afirmaciones de testigos o extractos de las cartas de Allen. Desorientación extrema. Marineros que no reconocían su propio nombre, que repetían incoherencias o que entraban en estado de pánico o catatonia. Efectos físicos, náuseas, quemaduras, pérdida de sensibilidad. Algunos relatos mencionan que la piel se había vuelto grisácea o verdosa por la exposición a la supuesta energía. Fusión con el metal, el más perturbador de las consecuencias, porque las manos o extremidades estaban parcialmente soldadas al revestimiento del barco, cuerpos atrapados entre vigas metálicas y más caos. Sin embargo, y esto es clave, no existen registros médicos ni periciales oficiales que confirmen lesiones de este tipo en la tripulación del Eldridge. Las bitácoras disponibles para 1943 y los informes posteriores de la Marina no reportan tales lesiones ni desapariciones masivas. De hecho, los registros sugieren que el Eldridge no estuvo en Filadelfia en las fechas en las que la leyenda ubica el experimento, lo que contradice la cronología más popular. El Office of Naval Research y la Marina han investigado y desmentido la versión fantástica del experimento. Los documentos oficiales y el análisis histórico indican que la ciencia descrita en las cartas no encaja en el conocimiento físico real, que los registros del Eldridge muestran tareas de escolta en el Atlántico y no desplazamiento inexplicables entre puertos, y que la evidencia más sólida del fenómeno son las propias cartas de Carl Allen y las ediciones anotadas del libro de Joseph. Además, veteranos de la Marina que sirvieron en el Eldridge y reuniones posteriores han declarado que el barco no hizo puerto en Filadelfia en las fechas clave que señalan en la leyenda, lo que añade otra capa de contradicción entre el mito y los hechos documentados. El investigador y autor Morris Jessup, quien recibió las cartas y trató de seguir el rastro del caso, murió en 1959, en lo que la policía declaró un suicidio por monóxido de carbono. Su muerte y la peculiaridad de las notas y la impresión de que alguien quería silenciar la historia dio mucho combustible a quienes creen en encubrimientos y conspiraciones. A partir del material de Allen y Jessup y de libros posteriores, surgieron teorías que mezclan experimentos con campos electromagnéticos, tecnología atribuida a Tesla o a interpretaciones erróneas de la teoría unificada de Einstein, y la idea de que pruebas clasificadas podrían haber dado lugar a teletransportación, manipulación de espacio-tiempo o daños biológicos por exposición a campos extremos. Estas hipótesis aparecen en la literatura paranormal y en el cine, pero deben ser tratadas como tales, teorías, no hechos probados. Si hay una lección humana en todo esto, es que aunque muchas de las imágenes más aterradoras no estén documentadas, la historia habla de personas reales que en la mayoría de las versiones fueron involuntariamente parte de algo que no entendían.
Sea mito o basada en una confusión realmente de movimientos navales, la leyenda obliga a preguntarnos ¿cómo trataría un gobierno a sus marineros si se metiera con tecnologías experimentales? ¿Qué nivel de ética y control había en tiempos de guerra? Al final, el experimento de Filadelfia es un cruce entre la obsesión por la superioridad tecnológica en tiempos de guerra y la necesidad humana de desarrollar relatos que expliquen lo extraordinario. Tenemos cartas de un testigo, anotaciones inquietantes, la muerte triste y solitaria de un autor que investigó el asunto y la negativa oficial de la Marina. Y entre todo eso, la figura más real, la de cientos de marineros cuya historia fue apropiada por el mito. ¿Qué pasó realmente con los hombres del Eldritch? Aunque teorías sugieren daños físicos y psíquicos severos, otras descartan todo como invención. La verdad, como siempre, queda entre líneas y archivos que aún hoy repasamos con cuidado. Si te gustó esta investigación, suscríbete a Archivos Ocultos, comparte el video y deja abajo tu teoría. ¿Fue un experimento fallido, una manipulación psicológica o simplemente una leyenda que creció hasta volverse inmensa? Recuerda, cuando hablamos de experimentos con hombres reales, no estamos discutiendo fichas técnicas, estamos hablando de vidas. Hasta la próxima.